Hola amigos de Tecnotributaria. En este video vamos a analizar que la Ley 1819/2016 Reforma Tributaria elimina la clasificación de las personas naturales que veníamos manejando desde la Ley 1607 del 2012, que introdujo el artículo 329 que nos hablaba de la clasificación de las personas naturales en empleados, trabajadores por cuenta propia y otros. Para analizar lo que la Ley 1819 modifica en la declaración de renta de las personas naturales, es indispensable que estudiemos la exposición de motivos que se presentó con esta ley al Senado. Y acá vamos a analizar un texto. Vamos a hacer varios videos de este tema porque es un poco extenso. Entonces esta es una parte, la parte que está en rojo es de la exposición de motivos y nos habla impuestos sobre la renta de las personas naturales. Nos dice acá en este estudio de la exposición de motivos que el ingreso a partir del cual tributan las personas naturales es muy elevado. Este es 2 veces más elevado frente al promedio de América Latina y 12 veces más alto que el promedio de la OECD. Entonces acá, ¿qué podemos analizar? Si nosotros analizamos el artículo 241 que manejamos antes de la ley 1819, se empezaba a tributar a partir de 1090 VTs, o sea 32.430.770. Ahora la nueva versión del artículo 241 del Estatuto Tributario, que es la tarifa de renta para las personas naturales, para la renta líquida laboral y de pensiones se maneja la misma que ya veníamos acostumbrados a manejar, pero se crea, por ejemplo, otra para la renta líquida no laboral y de capital, por ejemplo, para los comerciantes y los que vengan intereses. Estas personas van a empezar a tributar a partir de 600 VTs, cuando la versión inicial empezaban a pagar impuesto de renta a partir de 1090 VTs. Con esto lo que hace esta reforma tributaria es disminuir la base desde la cual se paga el impuesto de renta o pagan el impuesto de renta a las personas naturales. Acá es importante resaltar que esta reforma modificó el artículo 241, que es la tarifa del impuesto de renta a las personas naturales, y creó un numeral primero y el numeral segundo. El primero lo deben de aplicar a aquellas personas naturales que tengan ingresos laborales y de pensiones. Por ejemplo, si una persona es trabajadora en una entidad, es empleada y al mismo tiempo es comerciante, entonces debe depurar los ingresos como los ingresos laborales, aparte aplicar la tabla que nos plantea el numeral 1 del artículo 241, y si al mismo tiempo es comerciante, con una depuración alterna, o sea, una cédula para los ingresos laborales y otra para los ingresos como comerciante con sus deducciones, la compra de mercancía, los arrendamientos, y aplicar la tabla que nos plantea el numeral 2 del artículo 241 del Estatuto Tributario, donde podemos analizar que inicia a pagar el impuesto de renta si tiene una renta líquida gravable superior a 600 VTs. Anteriormente eran 1090 VTs. Con la tabla que ya conocemos y que hemos venido manejando, se disminuye a 600 VTs para ingresos no laborales y de capital. De capital son, por ejemplo, aquellas personas que tienen un dinero y reciben unos rendimientos financieros. Ahora, por ejemplo, 1090 VTs, desde aquí empiezan a pagar el impuesto de renta a las personas naturales, son 32.430.770, y con una VT, este análisis para el año 2016, de 29.753 pesos por 600 VTs que nos plantea el numeral segundo del artículo 241, empezarían a pagar impuesto de renta en esta, de acuerdo pues a esta dinámica, en este segundo reglón, en esta segunda posibilidad, a partir de 17.851.800 pesos. Entonces, a partir de este rango empezarían a pagar el impuesto de renta a las personas naturales,
y como les dije deben de manejar una depuración aparte como el método ordinario del impuesto de renta que nos lo reglamenta el artículo 26 del Estatuto Tributario. Asimismo, esta ley adiciona el artículo 242, una tabla nueva para aquellos ingresos por dividendos o participaciones. Esos son los que reciben las personas que tienen acciones o cuotas en una empresa. También empiezan a pagar su impuesto de renta cuando tengan un ingreso, una renta líquida por estos conceptos de dividendos que sean grabados superior a 600 VTs, o sea, cuando tengan un valor superior a 17.851.000. Como vemos es un valor bajo comparado con los 32 millones de pesos. Con esto pues el Estado empieza a cobrar el impuesto de renta en un rango más bajo de acuerdo a los ingresos no laborales o de capital o aquellos ingresos de dividendos y participaciones. Hasta acá este video. Muchas gracias. Hola amigos de Tecnotributaria, este es el tercer video del tema del impuesto de renta de las personas naturales y como les dije, por ejemplo el artículo 29 del Estatuto Tributario fue modificado. Ese artículo era el que nos hablaba de la clasificación de las personas naturales en empleado, trabajador por cuenta propia y otros. Ahora nos habla es que el impuesto sobre la renta a las personas naturales residentes del país se calculará y ajustará de conformidad con las reglas dispuestas en este título, en el presente título. Entonces nos habla de que ya hemos de calcular el impuesto de renta de manera cedular de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario, que es el cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario, y nos habla de que debemos de manejar independientemente como una cédula las rentas de trabajo, pensiones que quedan en el artículo 241-1, la tarifa, como ya lo vimos en el video anterior, las rentas de capital y no laborales que estarían calculadas en el artículo, o calcularíamos mejor el impuesto de renta con el numeral 2 del artículo 241, y otra cédula aparte para los dividendos y participaciones, que es el artículo 242 que fue adicionado con la reforma tributaria. Entonces de esta manera vemos que se cambia totalmente el panorama del impuesto de renta. Aquí vemos que estos artículos eran los que manejaban el tema del IMAN, del IMAX, que desaparecen. Por lo tanto ya no se haría una clasificación de las personas naturales, sino que de conformidad a sus ingresos iniciamos el proceso de cedulación de cada ingreso con la depuración que le corresponde de conformidad con el artículo 26, que es calcular el impuesto de renta por el sistema ordinario. Le aplicaríamos las rentas y acciones que le apliquen a cada cédula. Ya por aparte calculamos la renta líquida agravable y aplicaríamos la tarifa de conformidad pues con el artículo 241 numeral 1, numeral 2 o artículo 242. Y en este video vamos a analizar la exposición de motivos de la reforma tributaria. Aquí nos habla, esto es una parte de las letras en rojo, que las personas que tributan no siempre lo hacen en función de su capacidad al no gravar los dividendos y otorgar grandes beneficios sobre las rentas laborales. Por eso vemos que se crea el artículo 242 y lo adiciona la reforma tributaria y que maneja el pago, como lo vimos en unos videos anteriores, el pago del impuesto de renta cuando tenga una renta líquida gravable o un ingreso grabado por dividendos superior a 600 VTs, que son unos 17 millones, aquí hicimos el cálculo, 851. Con esto inician a pagar el impuesto de renta desde un ingreso más bajo, ya no las 1090 VTs como lo vimos ahora. Seguimos y nos dice: a pesar de que el IMAN limitó los beneficios para los empleados de mayores ingresos, este grupo corresponde a menos del 0.1% de la población económicamente activa. Además, los múltiplos beneficios tienen un costo fiscal importante. Por eso es que ya mirando el cuerpo de la ley 1819 nos habla en el capítulo 3 de las rentas de trabajo, artículo 335. Estos artículos eran los del IMAN y los del IMAS que fueron derogados, y nos dice que para los efectos de este título son ingresos de esta cédula, o sea de los laborales, de las rentas de trabajo, perdón,
lo que nos dice el artículo 103 del Estatuto Tributario, que nos aclara cuáles son las rentas de trabajo. Si vamos a este artículo, nos dice que son los honorarios, las comisiones, 40% del ingreso. Por eso, o de esta manera, esta reforma tributaria limita estos beneficios que tienen los trabajadores para que su renta líquida agravable sea superior, y además le coloca un techo cuando dice que en todo caso no puede exceder de 5.040 VTs estas deducciones y rentas exentas que maneje una persona natural que tenga rentas de trabajo. Luego de la reforma tributaria Ley 1819-2016, esta reforma tiene por objetivo simplificar el tributo, por eso se elimina el IMAN y el IMAX, se modifican todos los artículos del 329 en adelante. Este sistema nos lo trajo la Ley 1607 del 2012 y se aplicó a partir del 2013 y se puede aplicar hasta el año 2016. También se cedulan las rentas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nosotros debemos de depurar aparte las rentas de capital, las rentas que no son laborales, como por ejemplo los comerciantes, y también los dividendos y participaciones, ya que cada uno de estos ingresos tiene una tarifa especial. Por ejemplo, para los ingresos no laborales lo manejaríamos con el artículo 241 numeral 2, como ya lo vemos en otros videos anteriores. Es importante que vean los anteriores videos para que contextualicen un poco más. También esta misma ley adicionó el artículo 241 para gravar los dividendos y participaciones con una tarifa especial que está acá. Por eso se maneja la cedulación, o sea, cada ingreso se va a depurar aparte, se calcula su impuesto, todo se suma y se presenta una declaración de renta. De todas formas, hay que esperar la reglamentación que debe expedir a lo largo de este año 2017 el Ministerio de Hacienda. Recuerden que vamos a manejar estos videos para comprender un poco más fácil toda esta temática tributaria que es bien compleja. Esperamos nos sigan en nuestra página de internet Tecnotributaria, en Facebook Tecnotributaria, en el canal de YouTube. Hagan sus comentarios y esperen más videos. Muchas gracias.